Otra muy buena noticia para todos los mexicanos. A partir del 22 de julio pasado, la estatal Petróleos Mexicanos, más conocida como Pemex, asumió la propiedad y la operación, por sus siglas en inglés conocidas como el Señor del Mar, que opera en el segundo complejo petrolero costa afuera más grande de México. Sí, gente, escucharon bien. El Señor del Mar, ese buque gigantesco, pertenece a México, pertenece a Pemex y está operando en el segundo complejo petrolero costa afuera más grande de México. Por su parte, Petróleos Mexicanos en sus redes sociales pusieron esto. El ingeniero Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex, visitó las instalaciones del buque El Señor del Mar, unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, que a partir de hoy es propiedad de Pemex, tras finalizar el contrato de adquisición y prestación de servicios por 15 años. También pusieron esto. El ingeniero Octavio Romero, titular de Pemex, informa sobre los recorridos en pozos petroleros de Tabasco, la visita en las instalaciones del buque, que a partir de hoy será operado por Pemex, y del incidente durante el aterrizaje en el helicóptero en que él viajaba. Sí, vamos a escuchar a Octavio Oropeza, que decía esto al respecto. Estamos haciendo un recorrido por los campos petroleros del estado de Tabasco. Nos encontramos actualmente en un campo muy importante que se llama Tutilco, una muy buena reserva y muy buenas características de producción. Y posteriormente vamos a ir a una instalación, un barco, un FPSO, que a partir del día de hoy ya lo empieza a trabajar directamente Pemex. Anteriormente teníamos una compañía que era la que nos prestaba el servicio, ahora va a ser Pemex quien se va a hacer cargo de esto. Informarles que en el aterrizaje del helicóptero tuvimos un incidente. Afortunadamente la reacción de los pilotos fue bastante buena, son muy buenos pilotos, no hubo mayores problemas, estamos muy bien y queríamos darles a conocer esta noticia. Ahí escuchamos a Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex, dando buenas noticias y también, dando tranquilidad. Por suerte, ese incidente con el helicóptero no pasó a mayores. La política energética que está incrementando López Obrador junto a la Cuarta Transformación es un ejemplo mundial. Si no, escucha esto. Reporta Pemex utilidades por 131,378 millones de pesos al segundo trimestre del 2022. Sí, gente, como consecuencia del incremento en producción y ventas, así como los altos precios del petróleo a nivel mundial, la paraestatal Petróleos Mexicanos Pemex reportó una utilidad neta de 131.378 millones de pesos al segundo trimestre del 2022. También, de acuerdo con el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, escuchen esto que es muy importante. Si bien hay altos precios del crudo, este incremento en las utilidades se debe a la buena administración de ahora, pues en sexenios anteriores también se habían registrado precios altos y reportaban pérdidas. Es lo que siempre remarcamos, Cuando no hay corrupción, un país realmente puede avanzar. Y López Obrador lo está demostrando. Gobierno de México en sus redes sociales puso esto. La refinería Deer Park reportó durante el primer semestre del 2022 una utilidad neta de 746 millones de dólares y un flujo operativo de 862 millones de dólares. Por lo que la inversión realizada para su compra se recuperó con creces en menos de 6 meses. Y esta gran noticia se debe a tener un presidente, trabajador, honrado y responsable. El presidente de México siempre, da muy buenos mensajes, demostrando que hay que mirar para adelante, no hay que agachar la cabeza, hay que hacerse valer. Escuchen esto.
La instrucción es mantener la política energética de no aumentar el precio de las gasolinas, el diésel, la luz, porque el impacto de inflación en energéticos en México es lo más bajo que hay en el mundo. Sí, gente, escucharon bien. La inflación en energéticos en México es lo más bajo en el mundo. Vamos a escuchar al presidente de México que decía esto. Ayer nos reunimos para reforzar el plan antiinflación y estuvo la subsecretaria de Economía y la instrucción es mantener la política energética de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, porque el impacto de inflación en energéticos en México es lo más bajo que hay en el mundo. Tenemos 0.5 y ya Estados Unidos trae 2.5 de inflación en energético. Entonces, a nosotros nos está ayudando mucho eso. Entonces se mantiene esa política y si no tenemos una operación honesta, transparente, entonces pueden, no estoy diciendo que ellos lo vayan a hacer, pero suele pasar de que aumentan los gastos de operación para que la utilidad sea menor y lo que le corresponda a Pemex, a la nación, a México, sea menos. Esto se padeció mucho durante el gobierno o los gobiernos neoliberales. Por ejemplo, en el caso de cuando entregaron el contrato para explotar gas a Repsol de España, pues nunca hubo utilidad para México, porque todo era gasto. Venían hasta técnicos, expertos de España, con sueldos elevadísimos, todo pagado, y al final no se extrajo gas, pero nos costó a nosotros, a los mexicanos. Pagamos todos los gastos. Y cuando entregaron los contratos, se argumentó de que Repsol iba a obtener más gas que el que extraía Pemex. Y eso no fue cierto. Y se llevaron muchísimo dinero. Entonces, ya no queremos eso. No queremos que pues, los negocios sean buenos para las empresas extranjeras y malos para la hacienda pública de México. Ahí escuchamos al presidente López Obrador, ¿no? Como siempre, escucharlo es un placer, uno aprende un montón y admira esas palabras, ¿no? Porque es un presidente, como siempre te digo, que hace valer México y hace respetar a México. Y la obligación de un presidente es hacer eso, ¿no? Cumplir la obligación de cuidar al pueblo, hacer respetar su país. Muchas veces, muchos políticos no lo hacen, ¿no? López Obrador sí lo hace y de muy buena manera. Bueno, gente, una vez más, ¿no? López Obrador demostrando que su política energética es más que importante, demostrando que mira presente y futuro. Y estoy más que seguro que en corto plazo López Obrador va a llevar a México arriba de todo.
Mientras algunos opositores se siguen riendo, ¿no?, cuando decimos que México va a ser potencia mundial, creo que está claro, ¿no?, que México lo va a hacer, porque tiene muchísimas cualidades. Anteriormente, otros presidentes no resaltaban estas cualidades, seguramente por intereses de por medio, ¿no? Bueno, hoy con López Obrador, créanme que López Obrador va a llevar a México arriba de todo, estoy más que seguro. Gente, dejen su like y compartan el video. Abrazo, gente, se los quiere. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos. Quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. Dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos. Respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!